Bienvenidos de nuevo a The Collector's Corner. En el video de hoy continuamos con la serie Midnight Masquerade Collection. Hoy tenemos a la Reina Malvada. Esta figura fue sacada a la venta el 3 de noviembre de 2020. La reina es un personaje infaltable en cualquier serie de colección de villanos. Por eso, para esta serie de máscaras, se fabricaron 5000 existencias de ella. Un punto común que encontramos es que los diseños interiores de las cajas de cada uno de los personajes de la serie de máscaras de villanos es totalmente distinto, pero con el mismo efecto tornasol. Primero, su caja tiene en la parte delantera la silueta de la animación de la reina. Después, en la parte lateral de la caja podemos encontrar el nombre de la Reina Malvada, y más adelante en la parte posterior de la caja podemos encontrar la misma descripción que viene en todas las líneas de los personajes de la serie, describiendo precisamente la llegada de los villanos al baile de máscaras. También, a medida que subimos, podemos ver la animación de la Reina Malvada hecha por el artista Steve Thompson. Siguiendo, en la parte lateral de la caja volvemos a encontrar manchas y una parte del boceto del dibujo original de la Reina Malvada, en efecto tornasol. Ahora, miremosla más de cerca. Ya fuera de la caja podemos ver nuevamente el diseño interior de la caja, con el nombre de la colección en la parte superior, como en la serie 2018 Premier. Y también encontramos a primera vista que este personaje posee telas de muy alto estándar. La reina, como cualquier otro personaje, trae su certificado de autenticidad. De 5000 alrededor del mundo tengo la 3060. Por la otra cara del certificado podemos encontrar también la misma descripción, pero en francés. Comenzando por su cabeza, vemos su cara bien maquillada, acompañada de su cabello de color negro, que está muy bien peinado de forma elegante, por medio de una tiara de color dorado, con efectos metalizados y acompañado de diseños de hojas o incluso de cadenas atadas unas con otras, lo cual le da un toque auténtico de villana. Más adelante podemos encontrar que su cabello en su peinado recae por la parte lateral de su cara, formando un bonito espiral de color negro. Siguiendo con su cara, podemos ver su maquillaje es de color dorado, amarillo, con distintos tonos claros y oscuros. Sus pestañas negras son muy voluminosas, sus ojos son verdes y sus aretes son de color rubí. También podemos encontrar su cuello protuberante de color negro, con simulación de su trono escarchado de color dorado, y más abajo encontramos cadenas atadas al mismo que reposan sobre los hombros de la reina, de forma que el color dorado destaca sobre la tela negra. Las mangas de color negro van unidas a su vestido, encabezado por un bordado de color dorado, seguida de un estampado de color rojo con piedras brillantes, y su vestido morado está decorado por algunas estrellas de color plata con algunas piedras en el centro, las cuales dejan caer trozos de tela de color rojo que van fundiendo al color negro. La reina posee pequeños detalles que realzan su valor, como lo son las cadenas doradas que lucen su vestido, y también lo es la máscara de color dorado que nos recuerda su espejo mágico por la cara del espejo en la parte de la máscara, y el marco del mismo donde encontramos las piedras y las plumas. Detrás encontramos los lazos con los que se la pone, y podemos mirar más de cerca los detalles de las plumas y de las piedras de color rubí que decoran el marco de la máscara. Siguiendo con la parte trasera de su vestido,
encontramos que de su espalda se despliegan dos grandes capas. Aquellas son de color morado, se encuentra el borde de color dorado y en ellas también podemos encontrar cierto estampado de color dorado, simbolizando serpientes, simbolizando la manzana, y también podemos ver un decorado con piedras de color plata. El presente diseño ha sido del agrado de los coleccionistas, ya que es muy similar a los vestidos que luce Regina en la serie Once Upon a Time. Si miramos más de cerca y tratamos de levantar un poco la tela de alta calidad que tiene su vestido, podemos ver por la parte de abajo una muestra de lo que serían sus típicos zapatos. Los clásicos zapatos que Disney Store ha colocado a sus muñecas. En este caso son de color negro. También se puede notar la peculiaridad de que las partes de su vestido están atadas para mantener la forma en que esta muñeca debe ser dispuesta en exhibición. Sin duda alguna, la presencia de esta villana en la serie de colección es fundamental, no solo por el carácter de su personaje y el papel antagónico que juega en la película animada, sino porque su auténtico y único estilo le da un invaluable carácter a esta colección. Por ello, para los coleccionistas, la ventana de exhibición es clave para apreciar cada detalle de esta figura, desde la caja con su efecto tornasol y ventanas, hasta los pequeños detalles sobre la máscara, los logos de la colección que identifican a cada una de las figuras e incluso el certificado de autenticidad que otorga un gran valor a cada pieza, puede certificar que esta serie de colección quedará en años por venir. Así, damos por terminado el video del día de hoy. Si te gustó y esta serie de colección te llama la atención, dale like, coméntalo, compártelo y suscríbete a The Collector's Corner para futuras notificaciones. También puedes seguirnos en nuestras redes sociales para no perderte ninguna noticia de próximas líneas que veremos en nuestro canal. Nos vemos pronto.